Hola a todos, bienvenidos a esta unidad, la unidad número 6 de la asignatura de sismología. En esta unidad nos vamos a referir a la prevención y a la predicción sísmica. Además, vamos a hacer una descripción y una evaluación de los que se consideran elementos precursores de los sismos o terremotos. Vamos a revisar lo que se considera o se denominaba la teoría de la dilatancia y también vamos a evaluar si es posible la predicción de eventos sísmicos. Ante cualquier duda se pueden comunicar conmigo a través de la dirección de correo electrónico que figura abajo a la izquierda. Prevención y predicción sísmica. La prevención comprende los recaudos que se asumen para realizar construcciones sismorresistentes y adquirir lo que se denomina la conciencia sísmica. Y la conciencia sísmica consiste en adoptar una actitud responsable frente a potenciales eventos, sobre todo o especialmente si vivimos en zonas sismotectónicas activas. Por su parte, la predicción sísmica intenta determinar el lugar, la magnitud y la fecha de un evento sísmico. Siendo este último, la fecha, lo más difícil de determinar, porque uno puede más o menos tener una idea de dónde es una zona potencialmente activa sísmicamente, sabe cuál puede ser más o menos una magnitud de un sismo en función del tiempo que no sucede, pero es casi imposible determinar la fecha con exactitud. Son contados los casos en la historia en los que se ha determinado fehacientemente, o sea, se ha hecho una predicción del evento sísmico como fue en Heichán en el 75 o en L'Aquila en 2009. Elementos precursores de terremotos. Se denominan elementos precursores de terremoto aquellos indicios que pueden vaticinar la ocurrencia de un sismo. El primero de ellos que vamos a ver se denomina laguna sísmica o silencio sísmico y viene del término de seismic gap y corresponde al periodo de tiempo en el cual no se ha producido un sismo en un área sismotectónicamente activa. Cuanto mayor sea la laguna temporal, mayor es la magnitud esperable de ese evento sísmico. Por ejemplo, en una zona sismotectónicamente activa, un sismo de magnitud 6 puede tener una laguna sísmica de meses y un sismo de magnitud 8 puede tener una laguna sísmica de años. A veces se usa el término brecha sísmica como sinónimo y otras veces ese término se usa para referirse al área en el cual no han sucedido eventos sísmicos en el tiempo. En la imagen podemos ver un ejemplo de una laguna o un silencio sísmico para la zona de la falla de San Andrés y es el registro para alrededor de unos 20 años hasta la ocurrencia del terremoto de Loma Prieta en octubre del 89. Fíjense como en ese lugar, Loma Prieta, que está marcado donde dice Loma Prieta Gap, existía una laguna, es decir, un déficit de terremotos que en la imagen de abajo, en octubre del 89, puede estar representado con el punto rojo y todas las réplicas que generó ese evento sísmico. Otro de los elementos precursores corresponden a los sismos recurrentes, que se corresponden con sismos de menor magnitud que se dan previamente a ese evento principal. Bien, y estos sismos generalmente pueden detenerse o puede suceder que se detengan bruscamente, indicando que la energía empieza a acumularse de manera considerable para dar lugar a ese sismo o ese evento principal. Estos sismos recurrentes no tienen que ser confundidos con los enjambres de terremotos que se pueden dar durante 2 o 3 semanas previas al evento y que son solo detectables por los sismómetros y se asocian exclusivamente a la actividad volcánica. Otro de los elementos precursores es el comportamiento de las ondas P que cambian su velocidad. En realidad disminuyen su velocidad. Esto se da porque la roca cerca del área de fractura sometida a los esfuerzos se deforma, aumenta su volumen y al tener la misma masa disminuye su densidad. Y al tener menos densidad las ondas P viajan más lentamente. Por lo tanto la relación BP-BS disminuye. Otro elemento precursor corresponde a los cambios en el nivel freático. Estos cambios se detectan en los pozos por las mismas razones de compresión y dilatación del material rocoso en el subsuelo. Un quinto elemento precursor de terremotos podría ser la disminución de la resistividad eléctrica, concretamente los cambios en la resistividad eléctrica, porque cerca de las rocas de la región que está por fracturarse se desarrollan fracturas menores y estas fracturas o fisuras son rellenas con agua y lo que provoca que cambie la resistividad eléctrica. Depende si se rellenan con agua dulce o con agua salada en función de esa conductividad. Otro elemento precursor es la conducta anómala de animales. Por ejemplo, aquellos animales que hibernan abandonan sus refugios o los que poseen oídos adaptados a las bajas frecuencias, como pueden ser los elefantes y los caballos, exhiben un comportamiento muy nervioso. También existen ciertas interpretaciones como que el ambiente se carga de iones positivos y que esto podría provocar la agitación o hiperactividad de algunos animales. El elemento precursor número 7 es la elevación de los suelos y la deformación de las rocas. Y en este caso, si este elemento precursor se detecta, es una evidencia directa de que los esfuerzos se están acumulando en la corteza.
Un octavo elemento precursor sería el incremento en la emisión del gas radón. El gas radón es un elemento traza, es un gas radiactivo que está presente en el agua freática y que al aumentar la cantidad de fracturas y fisuras y estas fisuras reaccionarse con agua freática generarían un incremento de emisiones de gas radón en el área. Todos estos comportamientos anómalos o elementos precursores, sobre todo los que listamos del punto 2 al 8, constituirían las evidencias de lo que se denominaba la teoría de la dilatancia, que estuvo muy en boga durante la década del 70. Esta teoría se le atribuye al geofísico chino Cao Xiangqin, que en el 75, en Haichen, China, predijo un sismo de escala 7.3 con una precisión de minutos. Sin embargo, un año después, en julio del 76, en Tanshan, a solo 400 kilómetros del evento anterior, tuvo lugar un sismo de 7.5 que provocó 500.000 víctimas sin que no se manifestase ninguno de los elementos precursores que constituía o que le daba robustez a la teoría de la dilatancia, que continúa siendo una hipótesis en discusión y que a partir de ese momento perdió muchísima credibilidad. Todas las predicciones basadas en la teoría de la dilatancia, ha habido algunos éxitos en la predicción, pero se ha intercalado con fracasos rotundos. Actualmente la predicción sísmica a corto plazo no se considera factible. Otro de los elementos precursores lo constituyen las luces sísmicas, que es la coloración del cielo en tonalidades similares a como se producen en las auroras boreales, y que suelen aparecer segundos antes del evento sísmico. Si bien fueron mencionadas desde la antigüedad, no fue hasta los terremotos del 65 y del 67 en Japón que se fotografiaron y fueron aceptadas por la comunidad científica. Su nombre formal es triboluminiscencia y podrían estar asociadas al rozamiento entre partículas, emisiones de gases o cambios en la ionosfera. También fueron vistas en el terremoto de Chile del 2010, en el de Japón de 2011 y el de México de 2017. Otro elemento precursor lo constituye las relaciones de comportamiento entre la ionosfera y los sismos, existan o no luces sísmicas. Desde mediados del siglo XX se propone que existe una relación entre la absorción de la ionosfera y los eventos sísmicos. Esta propuesta del año 64 afirma que existe una relación o que existe un cambio en la frecuencia de absorción antes, durante y después del evento sísmico, y que estas perturbaciones tendrían dos fuentes, una producida por tormentas solares o, efectivamente, la otra, que estas perturbaciones se produzcan por el transporte energético generado por las fallas geológicas. Hayakawa en el 94 propone que estas variaciones en la capa, que es en la capa F2, estarían vinculadas al evento sísmico y que en promedio se genera este fenómeno 192 horas antes del evento. Esto permitiría predecir con aproximadamente unos 8 días de anticipación la ocurrencia del evento. Otro elemento precursor lo constituyen las nubes sísmicas, y este es un elemento muy discutido y muy polémico. Originalmente fue mencionado por Plinio el Viejo y las definía como apariciones repentinas y lineales en cielos despejados. Y este criterio, este elemento, se descartó por muchísimo tiempo hasta que recientemente el Dr. Zhou comenzó a estudiar apariciones de nubes no meteorológicas y las vinculó con los eventos sísmicos. Así propone que estas nubes sísmicas tienen una longitud que es proporcional a la magnitud y que uno de los extremos de la nube señalaría el epicentro. Esta teoría no es para nada aceptada por los sismólogos y el Dr. Zhou propone que se debe a vapor de agua subterráneo sometido a presión y temperatura que sale a superficie y que luego condensa para formar este tipo de nubes. El Dr. Zhou asegura que desde el 94 ha predicho con exactitud alrededor de un 70% de los eventos sísmicos. El último de los elementos precursores sería la alineación Luna-Tierra-Sol, y que esta alineación desencadenaría los sismos por atracción gravitatoria, ya sea para el caso de la luna nueva o de la luna llena. La alineación de los astros no solo tendría la capacidad de inducir los sismos, sino que también de aumentar su magnitud. Esta alineación, que también coincide con las mareas vivas, es decir, con las máximas mareas, tendría la capacidad de elevar sismos de naturalmente magnitud 5.5 y llevarlos a magnitud de 8. Este estudio propone que tanto los sismos de Chile del 2010 como de Japón del 2011 tuvieron lugar asociados a grandes mareas. El terremoto de Haichen en China en febrero del 75 tuvo una magnitud local de 7.3 y un hipocentro de 12 kilómetros. Y este fue el único evento sísmico en el que la comunidad científica estuvo de acuerdo que se pudo predecir. Luego de este evento se creyó que la predicción de terremotos estaba resuelto, que ese problema estaba resuelto y que solo era necesario observar algunos fenómenos. Como mencionamos anteriormente, la teoría de la dilatancia propone que el aumento de volumen y la deformación de las rocas genera ciertos elementos precursores que pueden ser detectados y medidos.
Para el caso de Haicheng hubo ciertos elementos precursores que fueron detectados y medidos que correspondían a cambios de conductividad eléctrica del subsuelo, a cambios en la velocidad de la propagación de las ondas P, también hubo alteraciones en el nivel de gas radón y un aumento del nivel del agua en los pozos. También se menciona que hubo cambios en el comportamiento de algunos animales. Por ejemplo, en el hemisferio norte, que fue cuando sucedió este sismo, muchos de los animales que hibernan salieron al exterior y aparecieron congelados. Pero el evento precursor más determinante fue la aparición de temblores pequeños precursores, porque durante la madrugada del 4 de febrero del 75 se registraron varios de estos sismos, incluyendo uno que alcanzó magnitud de 5.1 a las 7 de la mañana. Y luego de ese evento hubo una brusca detención. A partir de ese momento se determinó que el evento sísmico mayor podría ocurrir ese mismo día y que había que tomar medidas de evacuación. Ya para el mediodía la evacuación había tenido lugar y se proponía que el sismo mayor iba a tener una proporcionalidad entre el tiempo en que se diese y la magnitud. Es decir, si se daba a las 7 de la tarde iba a ser de 7 y si se daba a las 8 de la noche iba a ser de una magnitud de 8. Finalmente ocurrió a las 7:36 pm y tuvo una magnitud local de 7.3. La predicción y la evacuación de la ciudad en este evento permitió poner a salvo a 150.000 personas. El terremoto de Tangshan de China en julio del 76 tuvo una magnitud local de 7.5 y un hipocentro de 15 kilómetros. Este evento constituyó uno de los mayores desastres naturales de los últimos siglos, en el que murieron alrededor de 500.000 personas. Tangshan se encuentra ubicada a tan solo 400 kilómetros de Haicheng. Durante este evento no hubo forma de predecir el sismo porque no se dio ninguno de los elementos precursores considerados por la teoría de la dilatancia. El terremoto de Tangshan constituyó uno de los mayores fracasos de la teoría de la dilatancia. Una de las características que hizo tan devastador al terremoto de Tangshan fue el desarrollo de grandes cavidades, de grandes cavernas producidos por colapso. La tixotropía es una propiedad que presentan algunos materiales, sobre todo los geles y coloides, los cuales se tornan líquidos cuando son sometidos a un esfuerzo o cuando son agitados. Un ejemplo de material que presenta este comportamiento son las arcillas. La licuefacción es un proceso por el cual durante los terremotos la fuerza de la sacudida aumenta la presión de las aguas subterráneas que están próximas a la superficie, por decirlo de alguna manera, a los depósitos de arena y los sedimentos cercanos a la superficie. También son afectados por este proceso los que se conocen como arcillas rápidas, las cuales poseen estructuras expandibles con altos contenidos de agua. La licuefacción ocurre en suelos granulados sueltos, saturados o moderadamente saturados con un drenaje pobre, tales como pueden ser las arenas o las arenas gravosas, contenidas entre estratos impermeables o semi-impermeables. El comportamiento de estos materiales tiene que ser tenido muy en cuenta a la hora de planear o del desarrollo urbanístico, porque si se dan aceleraciones que superen el límite de estos materiales se va a producir o se va a generar daños en las estructuras. Esta gráfica nos permite estimar si va a existir o no daños en las estructuras en función de la aceleración. En el eje de las X se ubica el espesor del estrato superficial y en el eje de las Y el espesor del estrato licuable, por decirlo de alguna manera. Las tres curvas de color, la roja, la azul y la verde, marcan diferentes aceleraciones. Si el punto que nosotros ploteamos en función de ambos estratos cae por encima de cualquiera de esas curvas, quiere decir que dada esa aceleración va a existir daño estructural. Esto es todo para la unidad número 6. Van a encontrar el desarrollo de cada uno de estos temas en los apuntes teóricos complementarios. Esperamos que se haya entendido y cualquier cosa que necesiten comuníquense con la cátedra. Gracias.